Y bueno, y anda bien caliente el charro, ya quería, a ver, corre. Ahí le va para que tenga tiempo. hay que luego no decirle nos a da las tiempo. personas que escogemos los temas no en un asunto de soberbia, sino porque son temas Sí. de lo que está ocurriendo en la Ay, semana. y usted puede que ser son soberbio muy si se fuertes. le hincha, perdón. A ver, No, pero hay que decirlo así. ¿qué tema salió? ¿Qué Vas a tema enseñar salió? el tema, Híjole, charro, a ver. El desafuero a cabeza de vaca. Hijo de mi santa madre. Mira, ese es un tema muy importante porque nos hace ver lo que ocurrió con lo que yo llamo la construcción de imperios criminales en diferentes estados del país. Están los Duarte de Chihuahua y de Veracruz. Y está este personaje que inicia su trayectoria política en Reynosa. Pero en ligado a ese, Vicente oiga, pero en Fox. el estado, ahí ya van varios, Claro. que ¿cómo le explico? Es que exactamente, Sí. el asunto de Tamaulipas tiene que ver con Yarrington, tiene que ver con Eugenio Hernández y tiene que ver con una presencia determinante del crimen organizado. Pero ojo, no solamente hablamos del crimen organizado en términos de los Zetas, que por cierto son oriundos de Tamaulipas, y lo podemos decir de ese modo. Tiene que ver con negocios en donde se vincula el manejo turbio de los recursos públicos, por una parte. Tiene que ver con grandes negocios inmobiliarios y tiene que ver también con la compra de voluntades en muchos ámbitos, en los medios de comunicación y en los medios políticos, para continuar adelante con la construcción de estos imperios criminales. Hay una pregunta en relación a García Cabeza de Vaca. ¿Por qué esa defensa tan enjundiosa de la élite panista cuando se empezó a hablar del asunto del desafuero? Porque al final de cuentas, este hombre ha mantenido una liga importante de protección y de vinculación con esas élites. Es difícil, y yo me atrevo a decirlo porque hay elementos, de acuerdo a lo que hemos visto por su actuación en otras circunstancias políticas, como el caso Lozoya. Bueno, ese vínculo se da a partir de los recursos financieros que se reparten. O sea. Es terrible, pero esa es la realidad. Y por eso Tamaulipas en este momento está sumida en el silencio. Nadie habla de esta historia. La versión oficial construida en el Congreso local de Tamaulipas es la única de la que se habla en los medios. Y los colegas reporteros dicen, bueno, pues ¿qué hacemos, no? Saben muy bien que corren peligro. Pues si sí, de pues pronto... mejor se hacen tarugos. Claro. Otro tema. Tenemos 2 minutos, otro tema. Otro que tenemos rapidísimamente, time. Porque aparte hay muchas cosas. Ay, es que yo hasta te pondría a hablar Mira, del metro, este es pero bueno. otro tema. Mira, es un asunto que aparentemente es menor, ¿no? O es A una ver. microhistoria, como dice mi amigo Julio Hernández ayer que conversábamos sobre este tema. Él hablaba de una microhistoria de Aguililla, y es cierto. ¡Qué Pero cosa tan terrible! Esta microhistoria, Fer, Charro, público, tiene que ver con lo que yo llamo estas guerras ocultas por una parte, pero estas guerras focalizadas. Voy a citar a alguien que yo respeto intelectualmente mucho, y es ni más ni menos que el Papa Francisco, que es una referencia moral muy inteligente y sensible en este momento, ¿no? Y bueno, él dice que la Tercera Guerra Mundial se libra en estos espacios, se libra en espacios muy concentrados, muy focalizados, como ocurre en Aguililla. Y resulta ahora que el cártel Jalisco Nueva Generación y el famoso Mencho, que es su líder, se erigen como liberadores de esta región. Imagínese usted, Sí. el Mencho liberando, porque además es su tierra natal, Sí. del pues agobio que sufrían ahí por el otro cártel, pues o sea, Claro. ¿cómo? Un último apunte que es importante. miedo! ¿A quién beneficia esta situación de inestabilidad, de guerra, esta situación que sofoca de manera terrible a la población de esta zona de Michoacán? Una pregunta que queda al aire, pero a mí me parece que beneficia a los sectores más oscuros, más terribles de lo que podemos considerar el sistema político mexicano, claro, pero también del sistema económico, y no solamente el mexicano. ¿Quién vende las armas que estamos viendo Ajá. en la televisión? ¿Quién se beneficia de ese negocio? Grandes consorcios que no tienen ya ahora una nacionalidad.
son parte de lo que podemos considerar, y ahí cierro el tema y lo relaciono con García Cabeza de Vaca, son parte de esos terribles imperios criminales. Pum. Nos cayó el bombazo. Ay, ya no